Entonces ahora pues sin más preámbulo, quiero presentarles a todos al doctor Jacobo Moreno Garijo. El doctor Jacobo muy amablemente nos aceptó esta invitación a la sociedad para compartir con nosotros un rato y hablarnos de un tema que, como diría mi profesor Martín Gómez en su momento, taquillero para nosotros, que es el aislamiento pulmonar para el anestesiólogo que le toca un caso de toras una vez al mes o no está todos los días en quirófanos de anestesia cardiotorácica o torácica compleja. Entonces, el doctor Jacobo es anestesiólogo en el Sunnybrook, en Canadá. Tiene especializaciones pues, en, pues, en cuidado crítico, anestesia cardiovascular y torácica, y muy gomoso de todo lo que es la ecografía, tanto Focus, ecocardiografía transesofágica, 3D, mejor dicho, es un lujo tener al doctor Jacobo acá con nosotros y esperemos aprovechemos y disfrutemos mucho la charla que nos va a compartir el día de hoy. Doc se silenció. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Aló? Hola. Que el doctor va a compartir esta noche un tema. Bueno, el doctor, alcanzaron a ver la presentación de pues, lo de la Jacobo. Sí, Doc, la presentación sí se volvió a silenciar. Ahora sí, listo. Bueno, doctor Jacobo, ya sin más retrasos, el auditorio es suyo. Muchas gracias por estar acá con nosotros y bienvenidos a DEA. Muchísimas gracias, Enrique. Un placer. Bueno, vamos a empezar compartiendo la presentación. Buenas tardes, noches a todos. Aquí en Toronto es un poquito más tarde. Muchísimas gracias por la invitación y sinceramente quería agradecer la oportunidad que me ha dado la sociedad de poder estar aquí hoy con vosotros. Esto es una charla que muchas veces a mí me han pedido también hacerla en Toronto porque hay mucho nerviosismo muchas veces en cómo hacer estos casos cuando no haces regularmente anestesia torácica, y voy a intentar hablar un poquito de cuáles son las opciones que tenemos. Y mi intención realmente con esta charla es que todos os podáis sentir mucho más cómodos cuando acabemos la charla en cómo poder manejar este tipo de pacientes. Pues, sin más dilación, lo más importante de todo, y quiero recordarlo a todo el mundo, es que todos los dispositivos de los que vamos a hablar durante esta charla, yo no he recibido ningún tipo de compensación por ninguno de ellos, no trabajo con ninguna de las compañías y esto va a estar basado en mis 10 años de experiencia haciendo anestesia torácica y trasplantes de pulmón en el Toronto General Hospital antes de cambiar a Sunnybrook, que es donde trabajo ahora, donde realizábamos unos 200 trasplantes de pulmón por año. Perfecto. Objetivos de la charla. Lo primero que vamos a hacer es describir un poquito las indicaciones para el aislamiento pulmonar en adultos. Vamos a hablar de cómo elegir y cómo posicionar correctamente un tubo de doble luz para conseguir una ventilación unopulmonar. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los bloqueadores bronquiales para que os encontréis más cómodos con ellos, y vamos a hablar del manejo de vía aérea difícil, en particular en este tipo de pacientes. Y por último, hablaremos un poquito de las cosas más importantes de la ventilación unipulmonar. Bueno, indicaciones para el aislamiento pulmonar. Si cogemos un tubo de doble luz, la razón principal de coger un tubo de doble luz es proteger el pulmón de poderse contaminar. ¿De qué? Pues en caso de hemorragia pulmonar, de absceso o quiste, proteger el intercambio gaseoso en un momento determinado, si tenemos una fístula a nivel pulmonar, si estamos realizando una neumonectomía o si hay una ruptura bronquial, o en el caso de lavado broncoalveolar en pacientes con proteinosis alveolar. Si por cambio decidimos ir con un bloqueador bronquial, normalmente es cuando buscamos un bloqueo más selectivo.
o cuando anticipamos que el paciente puede necesitar ventilación después de la cirugía y así evitamos tener que cambiar el tubo de doble luz por un tubo sencillo. O si el paciente tiene una traqueostomía y entonces es mucho más complicado la inserción de un tubo de doble luz, o si no sea a través de la vía oral. Cuando el paciente tiene vía aérea difícil, una apertura bucal reducida, o si requiere intubación nasofaringia o intubar al paciente despierto, normalmente se prefiere un tubo único y luego poner un bloqueador bronquial. Y si el paciente ya está intubado, pues es mucho más sencillo. ¿En qué condiciones podemos utilizar uno o el otro? Pues en la cirugía torácica videoasistida, cualquiera de los dos se puede utilizar, no hay ninguna restricción. En la cirugía que requiere obviamente un aislamiento pulmonar, cuando tenemos una bulla unilateral y queramos aislar ese pulmón por cualquier razón, una contusión pulmonar en el trauma, aquellos de vosotros que hacéis trauma, escisión de una masa mediastínica, las miastenias graves, los timomas, las cirugías de esófago, cuando hacemos cirugía mínimo invasiva, por ejemplo, en el Toronto General realizamos cirugía por video assisted thoracoscopy surgery también, cirugía cardíaca mínimo invasiva para la válvula mitral o cirugía espinal o de aneurismas de aorta torácica con elephant trunk prótesis. Entonces, lo primero es recordar un poquito la anatomía para encontrarnos un poco más cómodos. Quiero que os fijéis sobre todo a nivel traqueal. Nos vamos a dividir en el bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, los anillos traqueales siempre en la parte de arriba. Y luego, cuando nos entramos en el bronquio principal derecho, este es el que por anatomía es el que va a estar más directo a tu tubo de intubación, y entonces vas a tener el bronquio superior derecho, el bronquio medio derecho, que normalmente cuando hagamos la fibrobroncoscopia lo veremos aparecer más a este nivel, y el bronquio inferior derecho. Luego vamos a tener el bronquio superior izquierdo y el bronquio inferior izquierdo. El bronquio superior izquierdo se divide en el superior y en la língula. Entonces, cuando hacemos estos, a nivel de bronquio superior tenemos tres segmentos, el anterior, el posterior y el apical. A nivel medio, cuando hablamos del lado derecho, hablamos de lateral y medial. A nivel del lado izquierdo, superior e inferior. Y luego en los inferiores, básicamente es anterior, posterior, medial, lateral y superior. No es necesario saberlos todos estos, pero es bueno antes de hacer un paseo con fibrobroncoscopio, como vamos a hacer a continuación, recordar un poquito cuál es la anatomía. Yo creo que los puntos interesantes, nosotros desarrollamos esta página en la Universidad de Toronto. Ahora, desafortunadamente, estamos intentando arreglarlo porque la tecnología Flash ha quedado obsoleta y estamos intentando para que vosotros podáis ir a esta página de manera gratuita y podéis utilizar el simulador de videobroncoscopio. Hay un vídeo que lo tenéis aquí guardado en YouTube donde explican cómo se hace. Entonces es muy interesante porque tú entras al fibrobroncoscopio, entonces ahora mismo la punta del fibrobroncoscopio está por encima de la carina y esta es la imagen que nos va a dar. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Es muy importante que veáis las líneas que bajan de aquí, es la pared posterior, y la parte anterior es la que van a ser los anillos traqueales hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entramos en el bronquio principal derecho, vamos a ver una carina secundaria donde tienes el bronquio superior derecho y el bronquio intermedio. Importante, cuando vas al bronquio superior derecho, tiene la bifurcación en 3, que es muy característica, y cuando entras al bronquio intermedio, tienes el bronquio medio, que queda a la izquierda, más o menos a las 9 en punto, y luego a las 3 en punto tienes el bronquio inferior derecho, que este tiene unas divisiones particulares, donde tienes los 3 segmentos y el segmento izquierdo, que es una carina cuaternaria. Entonces, si nos vamos al lado izquierdo, el bronquio principal izquierdo es mucho más largo que el derecho. De aquí hasta que podamos ver la bifurcación hay básicamente 1 centímetro, centímetro y medio, 2 máximo, cuando aquí son 2, 3. Y entonces llegas aquí y tienes el lóbulo superior izquierdo, el lóbulo inferior izquierdo, y este lóbulo superior izquierdo se divide en la língula y en el lóbulo superior izquierdo, donde está dividido con esta carina. Si os fijáis aquí, la diferencia básica es
Si tú vas a la carina secundaria del lado derecho, sigues teniendo los anillos aquí, los trazos rectos en el suelo, cosa que nunca verás en el lado izquierdo porque se acaban después del bronquio principal izquierdo. Y eso es muy bueno a la hora de diferenciar en qué punto estamos. Un poquito más de realidad, vamos a empezar entrando en el bronquio principal derecho. Entonces manejamos el fibrobroncoscopio, lo giramos, idealmente quieres el fibro justo en el medio y ya veis que prácticamente nada más girar el fibro a la derecha, tú ya tienes la visión del bronquio principal derecho aquí, el bronquio intermedio que nos va a dar el medio y el inferior. Si seguimos, aquí se puede ver un poco mejor, aquí nos falta una división aquí, este va a ser dividido en 3 y ahora vamos al bronquio medio derecho y bronquio inferior derecho. Si hacemos lo mismo en el lado izquierdo, os fijáis, en el momento que entramos es mucho más largo, mucho más profundo, seguimos teniendo los anillos y al final de él es cuando vamos a encontrar el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. Y aquí tendréis la língula y aquí el superior una vez entréis. Esto es importante por si os perdéis a la hora de colocar un tubo de doble luz o si queréis colocar el bloqueador bronquial en un sitio específico. Vamos a empezar con los tubos de doble luz, ¿vale? Hay diferentes publicaciones y las recomendaciones que nos hacen estas publicaciones es que en hombres de más de 1,70 m se recomienda un tubo del 41 French, mientras que en menores de 1,70 m un tubo del 39 French. Por otro lado, en mujeres mayores de 1,60 m un 37 French y menores de 1,60 m un 35 French. Básicamente vas del 35 al 41, pero mi recomendación, y esto es importante que lo entendáis, un tubo del 35 es muy pequeño. Si necesitáis utilizar un fibrobroncoscopio, tiene que ser un pediátrico de 3,2 milímetros. Si tenéis un broncoscopio normal de 4,2, se va a quedar muy atascado en esto. Siempre que podáis, ir por el grande. Si pecáis de grande, no tienes más posibilidades de hacer daño al pulmón. Es muy raro, en cambio, si pecáis de pequeño, sí que puede ser que el tubo, cuando necesites inflar el balón, no sea suficiente para hacer el bloqueo de ese lóbulo. Y entonces tendremos un problema porque tendrás que retirar el tubo y volverlo a colocar. No hay demostrado en ningún sitio que un tubo de doble luz más pequeño cree una diferencia en pronósticos clínicos o intraoperatorios. Y eso es importante que lo recordáis. Siempre que podemos, ponemos el más grande que podamos, ¿de acuerdo? La radiografía de tórax, pues nos ayuda, por ejemplo, en estos casos, en ver si la tráquea está desviada a la derecha. Eso nos va a condicionar en cómo poner un tubo de doble luz izquierdo, va a ser más difícil. ¿Dónde pasa esto? Normalmente en los pacientes EPOC, en los pacientes que tienen aorta calcificada o en los pacientes añosos. Estos son los tubos de doble luz más utilizados en el mercado. Si veis de izquierda a derecha, tenemos el Mallinckrodt, el Portex, el Rush y el Sheridan. ¿De acuerdo? Son todos ellos de un diseño muy parecido. Nosotros el que utilizábamos en el Toronto General era el Rush. Cuando colocas un tubo de doble luz izquierdo, mi recomendación es que esta parte de aquí la anguléis un poquito. En el momento que habéis pasado el balón azul por las cuerdas vocales, lo ponéis recto, pasáis las cuerdas vocales y en el momento que pasas las cuerdas vocales, giras 90 grados hacia la izquierda y empujas a ciegas. En ese momento introduces el fibrobroncoscopio por el lado traqueal y compruebas que tengas la división de la carina. ¿Veis las líneas rectas con los anillos aquí arriba? Esto es la parte anterior, esto es la parte posterior. Siempre el balón azul tiene que estar como unos 5 milímetros por debajo de la carina y tienes que verlo aquí. Y cuando le infles no tiene que salir hacia afuera. Esto es importante. Si te metes por el lado traqueal y entras aquí, en 1 centímetro más o menos, aquí verás el lóbulo superior derecho con la bifurcación típica en 3. Si entras por el lado bronquial, que es este tubo de aquí, cuando pones el fibrobroncoscopio verás el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. Una posibilidad también es utilizar este otro tubo. Este Fuji es diseñado por Ambu, es bastante más caro que los otros tubos de doble luz,
Y yo creo que la única ventaja principal, nosotros los teníamos y los utilizamos en caso de que fuera muy difícil. ¿Por qué? Porque es un poquito más fino aquí. Tiene la punta reforzada, es como si fuera un armor tube de los que van con los anillos aquí. Y luego la punta distal es biselada, no es redonda completamente. Entonces es más fácil para pasar por las cuerdas vocales. Entonces funciona también muy bien. Ahora nos vamos al tubo de doble luz derechos. ¿Cuándo hay que utilizar un tubo de doble luz derechos? Entonces ahora es cuando os tiraréis las manos a la cabeza. Yo, sinceramente, no lo recomiendo. He hecho mucha anestesia torácica, de vez en cuando los necesitamos, pero hay limitada evidencia científica para justificar el uso de un tubo de doble luz derecho. El tubo de doble luz izquierdo, más fácil de usar y más seguro. ¿Qué pasa en una neumonectomía izquierda? Hacemos neumonectomías izquierdas con tubos de doble luz izquierdo. Puedes seguir haciendo el muñón sin ningún problema. Haces trasplante unipulmonar porque los hacemos bilaterales y los hacemos con un tubo de doble luz izquierdo y no hay ningún tipo de problema. Si quieres hacer una resección selectiva tipo sleeve, porque puedes cruzar, pero un tubo de doble luz izquierda es suficiente. Y hacemos aneurismas de aorta torácica comprimiendo el lóbulo medio izquierdo con tubos de doble luz izquierdo. ¿Por qué? Porque el tubo de doble luz se desplaza muchísimo y tienes que volverlo a colocar y corres el riesgo de no ventilar bien el lóbulo superior derecho. Y ahora os explicaré por qué. Estos son los diseños más comunes de los tubos de doble luz derechos. De izquierda a derecha, el Mallinckrodt, el Portex, el Rush y el Sheridan. Si os fijáis, estos que tienen el balón elipsoide son los que tienen una apertura aquí. Este, por ejemplo, tiene más dificultad para ventilar y os diré por qué. Porque tiene un balón aquí. Entonces, si no está inmediatamente el lóbulo superior derecho después de la carina, va a ser muy difícil ventilar. El problema que tienen todos estos tubos es que el orificio de Murphy aquí es solo una parte muy pequeña del tubo. Si el tubo está girado hacia la derecha o hacia la izquierda, no vas a poder ventilar el lóbulo superior derecho. Y eso es un problema, porque estás ventilando solo dos lóbulos, ya no un solo pulmón, sino dos lóbulos. Entonces el shunt es mayor. Es muy importante cuando colocas un tubo de doble luz derecho de diferenciar esta carina. Cuando vamos aquí, entramos y ahora lo veréis. Entonces, tienes la carina, tú vas a entrar el tubo por la vía bronquial, vas a sacarlo por el agujero de Murphy y lo que quieres ver es la bifurcación en tres. Y si vas más distal, verás la bifurcación entre el lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho. Cosa que he visto desde la carina por la porción traqueal del tubo de doble luz. Aquí, cuando entras, lo que verás es tu carina, las trazas rectas que son inferiores, los arcos superiores, y aquí es donde tienes el tubo de doble luz que está encajado con el neumo aquí. El problema es que este orificio de Murphy debe siempre mirar aquí. Si está un poquito más a la derecha o a la izquierda, no lo vamos a poder ventilar. O incluso muchas veces el lóbulo superior derecho está muy pegado a la carina, menos de 1 centímetro, y entonces es muy difícil ventilar. Opciones. Está definido este tubo que es específico, que se llama The Clinic, que tiene este diseño especial porque es muy oblicuo, el balón es muy oblicuo y tiene dos agujeros, y está demostrado que puede ventilar mejor un tubo de doble luz derecho, pero esto no es una cosa que nosotros vayamos a autorizar si somos un anestesiólogo ocasional en cirugía torácica. Hemos hablado de los tubos de doble luz. Ahora vamos a ir describiendo los bloqueadores más usados. Empiezo con el primero de Cook Medical, que es el ARNT, ¿de acuerdo? Este probablemente sea de los más utilizados en Norteamérica. A nosotros no nos gusta, nosotros preferimos utilizar el Fuji y ahora os diré por qué. Tiene un acople que permite la entrada al fibrobroncoscopio por un lado, el bloqueador bronquial por el otro y la conexión al circuito anestético por el otro. Normalmente necesita un tubo simple de como mínimo 7,5 milímetros y tiene una guía lazo aquí que se ata al fibrobroncoscopio. ¿Por qué no nos gusta? Porque tú guías con el fibro, pero no significa que el balón vaya a ir contigo a pesar de que tú tengas el lazo. ¿Por qué? Porque si la carina se queda enganchada entre medio de los dos, a pesar del lazo, muchas veces no puedes pasar y puedes dañar la vía aérea. Y eso es lo que no me gusta, avanzar una cosa a ciegas. El balón es entre 4 y 8 mililitros de aire para llenarlo entero y es esférico o elíptico.
Entonces, ¿cómo se hace? Yo pongo el tubo, bajo las dos estructuras conjuntas, bajo el fibrobroncoscopio y tengo que ir al lado izquierdo. Aquí parece muy sencillo, pero la tendencia es irse a la derecha. Entonces, muchas veces tú tienes que bajar el tubo, incluso hacer una intubación uniselectiva en el lado izquierdo para permitir que baje más, porque tienes que guiarlo con el fibrobroncoscopio. Entonces, una vez estás ahí, retiras el fibrobroncoscopio y se queda aquí el balón. Como mínimo dicen 5 milímetros por debajo de la carina. Mi recomendación es que bajéis por lo menos 1 centímetro, porque si no, cuando giréis el paciente va a ser más difícil. Entonces, si queréis ir al lado derecho, no necesitas utilizar el lado. ¿Por qué? Porque va directamente al lado derecho. Es como la intubación a ciegas, muchas veces te vas al lado derecho y haces una intubación uniselectiva. Entonces, simplemente pones el fibrobroncoscopio, enseñas el lado derecho desde la carina y tú bajas tranquilamente con el tubo y con el bloqueador bronquial y entonces bloqueas aquí. Problemas con este derecho, que cuando bloqueas, muchas veces, si está el bronquio superior derecho muy cerquita de la carina y pones el bloqueador aquí, a veces se vuelve a la tráquea. Por eso los bloqueadores bronquiales tienen más riesgo de reposición que no un tubo de doble luz. ¿Cuáles son las claves de este bloqueador? Siempre desinflar el balón, y esto lo digo porque hay muchísima evidencia de que si tú dejas el balón azul, está bien que lo infles para ver si hace buen sellado, pero antes de girar al paciente a la posición supina, la posición en decúbito lateral, siempre desinfla. Siempre desinfla, por favor, el bloqueador bronquial, porque hay muchas laceraciones a nivel bronquial y daño de vía aérea simplemente por esto. Avánzalo 1 centímetro más para asegurarte que está. Le das la vuelta al paciente, lo pones en lateral y cuando lo tienes en lateral, en decúbito lateral, entonces hinchas el balón otra vez y compruebas que está en buena posición. El segundo bloqueador que vamos a hablar es el bloqueador Cohen, que también es de Cook Medical, ¿vale? Tiene unas marcas de distancia. Este balón es más esférico, bloquea mejor, pero necesita de 6 a 9 milímetros de aire. Si estáis acostumbrados de poner pues entre un poquito menos, unos 4 o 6 que poníamos en el otro, pues aquí necesitas un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, tiene un adaptador de succión que lo puedes utilizar, pero ya os digo yo que la resistencia de esto, que es larguísimo, prácticamente no te permite succionar nada ahí. Siempre tiene que estar como mínimo 5 milímetros por debajo de la carina, ¿de acuerdo? Necesitas un tubo mínimo del 7, un poquito más pequeño, pero yo os recomiendo que como mínimo pongáis un 7,5, si no es muy difícil manejar el bloqueador bronquial y el fibrobroncoscopio. Y esto es una pieza para ayudarte a fijar. ¿De acuerdo? El fibrobroncoscopio que puedes utilizar es de 4,2 o más pequeño. No puedes irte a uno de 5, el tamaño grande. Entonces, tiene 2 puertos. Conexión al circuito anestésico, fibrobroncoscopio y el bloqueador. Este no tiene lazo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entran los dos juntos con visualización, que es lo que me gusta a mí más, porque lo ves exactamente dónde va y está un poquito inclinado, lo puedes manejar, pero si tiene tendencia a irse a la derecha, va a ser difícil que podáis ir al izquierdo. Una vez está en el izquierdo, lo inflas y cuando se acaba la cirugía, lo desinflas y lo retiras. Claves para colocar lubricarlo muy bien. Si lubrica, pasa mucho mejor y no fricciona entre el fibrobroncoscopio. Y una de las cosas que os recomiendo cuando coloquéis en concreto el de Cohen es girar la cabeza a la derecha para alinear el bronquio principal izquierdo y os será más fácil. Tercer bloqueador bronquial, el Fuji Uniblocker. Nosotros vamos a decir que he trabajado con Peter Slinger y Karen McRae, que tienen más de 30 años de experiencia en anestesia torácica durante los últimos 10 años en el Toronto General, jefe de la Sociedad de Anestesia Torácica en Estados Unidos, y yo creo que los tres coincidimos que el Fuji es nuestro mejor bloqueador. Es muy sencillo de manipular, pero es extremadamente caro. Entonces, eso es un problema. Es muy rígido, pero aquí tiene una punta y aquí sí que tiene como unos 20 grados, entonces te permite que solo con 2 dedos, manipulando así, puedas girar a derecha, izquierda y prácticamente puedes ir donde te dé la gana. El problema, necesita un tubo simple mínimo del 8. Ya no estamos hablando de 7 o 7,5, necesitas un 8 mínimo.
Luego el balón solo se infla entre 4 y 8 como el otro, no necesita tanto. Y el balón hace un sellado mejor porque tiene una barrera de gas silicona. Aquí lo tienes, sale y es muy fácil orientarlo en los 360 grados, extremadamente fácil. Es el con el que más te desempeñas. Entonces, con este, ¿cuáles son las claves? Otra vez, lubricarlo bien. Tiene una malla de acero que lo hace muy resistente en todo su cinta. Entonces, en el momento que mueves desde arriba, transmites el movimiento y es muy fácil de insertar, muy fácil. Otra opción, Ambu te da la posibilidad de el Univent. Esto es un tubo muy rígido y muy grande, por lo menos de un tamaño 8,5, que lleva el bloqueador incorporado y es parecido al Fuji. De esta manera lo diriges de aquí. Mi inconveniente con este sistema es que esto es difícil intubar porque es muy rígido, no le puedes dar una forma de J para intubar. Y segundo, que es rígido, es grande. O sea, el balón cuando pasa por los dientes también es difícil. Y entonces, sí, una vez estás en la posición que quieres, esto sale más, pero que el bloqueador bronquial pase por aquí lo hace difícil de manejar. Nosotros no lo utilizamos, lo hemos utilizado en taller, a mí personalmente no me gusta. Yo no lo recomiendo, y menos en gente que no tiene mucha experiencia en anestesia torácica. Y el último amigo que ha llegado al mercado de Teleflex, el Easy Blocker, que es como lo vendían como la panacea, es muy diferente a los otros bloqueadores. La diferencia básica es que tiene 2 balones, por lo tanto puedes bloquear el derecho o el izquierdo, siempre es bronquio medio y bronquio izquierdo, no está hecho para bloqueo selectivo, estaba diseñado específicamente para trasplante pulmonar y tienes 2 balones que están color coded. Por lo tanto, sabes si inflas el blanco o inflas el azul mientras lo ves con el fibrobroncoscopio. Fibrobroncoscopio pediátrico o el mediano. Tienes aquí el circuito de anestesia que se conecta aquí, el bloqueador que pasa por aquí, el fibrobroncoscopio que llega aquí. Tiene 2 puertos que te dicen que puede ser de succión o para uso de CPAP. De succión ya te digo yo que prácticamente no puedes succionar nada. Y el problema en un trasplante de pulmón, yo no lo recomendaría, los intentamos probar, es muy inconveniente porque no puedes succionar prácticamente nada y realmente necesitas succionar simplemente para ver la anastomosis bronquial y todo. Ahora, en el día a día de un anestesiólogo que no tiene familiaridad con bloqueadores bronquiales, si no tienes un Fuji porque es muy caro, el Easy Blocker es posiblemente el más fácil de utilizar y así es como lo han valorado en diferentes papers. La gente dice que es el más fácil de utilizar cuando no tienen mucha mano con bloqueadores bronquiales. Problema. Estos 2 amigos vienen juntos y cuando están dentro del tubo van juntos. Para poderse separar necesitas como mínimo 4 centímetros de la carina. Por lo tanto, tienes que retirar mucho y esto es importante que lo sepáis. Tienes que retirar muchísimo el tubo endotraqueal, simple, muchísimo, para que estos 2 puedan salir y posicionarse correctamente. Si no, irán los 2 juntos y se irán a la derecha y a la derecha y a la derecha otra vez. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que estirar el tubo un poquito más hacia arriba, con lo cual da un poco de miedo porque tienes miedo a perder la vía aérea. Bueno, ventajas. Tubos de doble luz versus bloqueadores bronquiales. Tubo de doble luz, el más usado. El más rápido para obtener ventilación unipulmonar. El que más efectivo es obteniendo bloqueo. El más fácil de succionar y el más fácil para utilizar la CPAP. Y es el más difícil para ser desplazado durante una cirugía. Ventajas de los bloqueadores bronquiales. Es mejor y más fácil de utilizar para vías aéreas difíciles. El balón no se daña con la intubación. No requiere reposicionar el tubo endotraqueal, pero sí que te requieres reposicionar porque tienen más tendencia a moverse de la posición donde lo has dejado. Y es mejor para niños. Un tubo de doble luz está diseñado para niños de 8 o más años. Desventajas. El tubo de doble luz es difícil, tienes que acordarte. 35-37 en mujeres, unos 60. Y luego pasas a 39-41 para hombres con unos 70 más o menos. Es difícil de posicionar durante la laringoscopia. Muchas veces no es igual que un tubo endotraqueal convencional y el balón tiende a dañarse en los dientes. Es muy importante que lubriquéis el balón cuando ponéis un tubo de doble luz. Tiene tendencia a hacer más lesiones traqueobronquiales que no un bloqueador bronquial. Lo que hemos referido con los niños, que no es para niños de menos de 8 años,
y requiere un cambio a tubo endotraqueal si es necesaria ventilación postoperatoria. Por el otro lado, el bloqueador bronquial pues tiende más a desplazarse, pierde el sellado, es más difícil succionar, es más difícil convertir una ventilación unipulmonar en una emergencia porque el posicionamiento requiere más tiempo y tiene mayor riesgo de hipoxemia mientras lo haces. Entre el derecho y el izquierdo de tubos de doble luz, el derecho tiene más tendencia a desplazarse durante las cirugías y requiere más recoloraciones, que es una de las ventajas del tubo de doble luz izquierdo. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos pacientes que tienen vía aérea difícil? ¿Cómo vamos a considerar un paciente de vía aérea difícil cuando tenemos que poner un tubo de doble luz o un bloqueador bronquial? Pues va a ser básicamente el asesoramiento de vía aérea que hacemos todos. Cuando un paciente en la vía aérea superior tiene un cuello corto, de gran circunferencia, más de 40 centímetros, incisivos superiores prominentes, limitada movilidad del cuello, tiene una retrognasia, tiene limitada apertura de la boca, tiene el cuello irradiado o tiene cirugías previas o tumores de la vía aérea, pues esto va a ser un problema para nosotros. En la vía aérea inferior, pacientes que ya tengan una traqueostomía hecha, que tengan una anatomía distorsionada en la radiografía de tórax o en el CT de tórax, o que tengan una compresión del lóbulo principal izquierdo, ya bien sea por un tumor o por un aneurisma de aorta torácico. Entonces, yo aquí os voy a describir el algoritmo que Campos, que es quien publica muchísimo en anestesia torácica, describió en 2010 para aislamiento pulmonar cuando tienes una vía aérea difícil. Él recomienda, una de las opciones es intubación despierto, ya sea oral o nasotraqueal. Cuando lo haces pones un tubo endotraqueal simple y a partir de ahí un bloqueador bronquial, el que quieras. En el momento en que describió esto no había Easy Blocker y ahora lo añado yo. Segunda opción, vamos a intubar, hacemos la inducción y entonces es un paciente difícil. Lo primero, asegurar la vía aérea. Cogéis una LMA, una mascarilla laringea y a través de la mascarilla laringea colocáis un bloqueador bronquial. Si no os encontráis cómodos con esto, siempre podéis utilizar el fibrobroncoscopio para poner un tubo endotraqueal a través de la mascarilla laringea y luego colocar el bloqueador bronquial quitando la mascarilla laringea. Segunda opción, Glyscope o CIMAC, videolaringoscopio. Con el videolaringoscopio, si podéis ver, colocáis el tubo simple y entonces bloqueador bronquial o utilizáis un intercambiador de tubos, retiráis el tubo simple y ponéis el tubo de doble luz. Tiene que ser un tubo, un intercambiador de tubos definido para tubos de doble luz, que es más largo de los normales. Tercera opción, ¿qué pasa si el paciente tiene una traqueostomía en sitio? Pues normalmente se le pone una cánula de traqueostomía y a través de la cánula de traqueostomía puedes intentar colocar el bloqueador bronquial. La experiencia que tengo yo con esto es que es extremadamente difícil porque tienes un ángulo de 90 grados para entrar y entonces a partir de ahí, si el bloqueador bronquial es muy largo y rígido, es difícil dirigirlo, muy difícil. En esta situación, a lo mejor el ART que tiene el lazo sería más sencillo. La otra opción es colocar un tubo endotraqueal, que normalmente es un armor tube, de los que van rígidos para que no se tuerza. Quitas la cánula y colocas el tubo y a través del tubo colocas el bloqueador bronquial. O, si es posible, intubar desde la boca, puedes tapar la traqueostomía y entonces colocas el tubo de doble luz, un tubo simple y bloqueador bronquial. Otra opción es una cosa que se llama el traqueopart, pero eso no nos interesa realmente. Luego hablaré para que por si acaso lo escucháis, porque existen. Hay tubos de doble luz diseñados específicamente para pacientes con traqueostomías. Aislamiento pulmonar en vía aérea difícil. El objetivo primario, lo que hemos dicho, asegurar la vía aérea, como sea. Mientras podáis ventilar, no tenemos problemas. Si se sospecha una vía aérea difícil o que va a ser difícil colocar el bloqueador bronquial, pues entonces el problema que vamos a tener es que tienes que preverlo con antelación. Entonces siempre es mejor poner un tubo simple, si queréis con fibrobroncoscopio, con videolaringoscopia, y luego cambiar ese tubo a un tubo de doble luz. Los catéteres de intercambio necesitan 70 centímetros para los tubos de doble luz.
debes dejarlos como unos 20-25 centímetros a la altura de los dientes. Esto tiene que sobresalir en el momento que tú lo pones dentro, tiene que salir como mínimo dentro 20-25 centímetros antes de retirar el tubo de doble luz. A pesar de utilizar catéteres de intercambio, es importante que os acordéis que las intubaciones fallidas son casi de un 14% y las lesiones de vía aérea con estos catéteres es casi del 8%. Intubación despierto con fibrobroncoscopio con un tubo de doble luz está limitada por el tamaño del tubo de doble luz, la estimulación que produces en el paciente, porque es muy grande. Estos son algunos catéteres de intercambio para tubos de doble luz, ¿de acuerdo? Recomendación, a pesar de que estén multiperforados. Este, por ejemplo, tiene la punta del catéter es más blanda, entonces es más benigno en los bronquios y tiene menos riesgo de lesión, pero aunque esté multiperforado y te permita jet ventilation, yo no lo recomiendo. Los últimos papers nos dicen que hacer jet ventilation a través de un catéter de más de 70 centímetros te da riesgo de barotrauma prácticamente en el 100% de los casos. Tenerlo en cuenta. Tanto el tubo de doble luz como el Univent, que es el que os he explicado antes, son muy rígidos y tienen mucha longitud. Por lo tanto, son difíciles de posicionar en vía aérea difícil. La frecuencia de ruptura de balón traqueal en ellos es casi del 1%. Por eso hay que lubricar, es muy importante. Y acompañarlo de videolaringoscopia se asocia a un 90% de éxito sobre la laringoscopia directo. Otras posibilidades es hacer una intubación nasotraqueal o combinada con fibrobroncoscopio y siempre tener en cuenta que si tienes que poner un tubo de doble luz, el izquierdo siempre es más fácil que el derecho. Hay uno descrito que se llama Aintree, que no os lo recomiendo. Este tiene un diámetro muy grande, 4,7, pero solo de 56 centímetros. Entonces, este solo te vale, tú pones el fibrobroncoscopio por dentro, lo puedes guiar con el fibrobroncoscopio y una vez lo tengas tienes que poner el tubo simple y luego intercambiar, porque este ya no te vale para cambiar un tubo de doble luz. Así que yo no os lo recomiendo. Bloqueador bronquial en la vía aérea difícil. Hemos hablado del tubo de doble luz. ¿Qué hacemos con un bloqueador bronquial? Pues colocamos un tubo endotraqueal simple y entonces ponemos el bloqueador bronquial. Modalidad más segura. Es posiblemente lo mejor antes que un tubo nasotraqueal, una traqueostomía o un dispositivo supraglótico. Tienen menor lesión comparado con un tubo de doble luz, pero el problema que tenemos con los bloqueadores bronquiales es que los estudios nos dicen que hasta casi un 40% de los anestesiólogos que tienen experiencia limitada en torácica no consiguen el aislamiento pulmonar. Entonces sí, para la vía aérea difícil está más recomendado, pero tener en cuenta que va a ser más difícil de manejar el paciente luego para conseguir la ventilación unopulmonar. El eCTA blocker se considera el más fácil de usar y eso está largamente descrito. Alternativas. Esto, por ejemplo, es un tubo de unos 40 centímetros, se llama el Fujiwara Reinforce, que tú directamente lo pones en el endobronquio. Y aquí inflas el balón, es más benigno, es como si fuera un armón tubo largo. Yo no os lo recomiendo otra vez porque tienes que saber dirigirlo y tienes que llegar hasta donde puedas. Yo os vuelvo a recomendar ir a un tubo de doble luz y si no podéis, utilizar un bloqueador bronquial. Esto simplemente para que lo veáis como un apunte, esto es lo que habíamos hablado antes, el TracheoPart. Hay tubos izquierdos y derechos y se utiliza para pacientes con traqueostomías. En nuestro caso no lo vamos a hablar. Un par de notas acerca de qué hacemos durante el COVID-19. Estuvimos haciendo los talleres y la recomendación es siempre tener clamps antes de empezar a ventilar, conectar vuestros filtros de EPA antes de liberar el pulmón para que se desinfle y lo mismo si necesitáis utilizar CPAP, siempre con un circuito de EPA. Bueno, hemos hablado de los bloqueadores bronquiales, de los tubos de doble luz y de la vía aérea difícil. ¿Qué tenemos que saber una vez ya tenemos el dispositivo colocado y hemos conseguido el aislamiento de la ventilación unipulmonar? El lado quirúrgico, que es el que van a operar, es el pulmón no dependiente y este es el que está situado arriba. Este pulmón no se va a ventilar, por lo tanto va a haber una apnea, pero sí que se va a perfundir, por lo tanto va a tener un efecto shunt y este efecto shunt va a crearnos en el cuerpo una hipoxia. El shunt está parcialmente reducido porque la gravedad va a hacer que la sangre vaya más al pulmón que se está ventilando, que está en el lado bajo del paciente, que es el pulmón dependiente,
Y luego la retracción y compresión quirúrgica de ese pulmón que no está ventilado va a hacer también que baje abajo. Pero como hay una hipoxia, se va a establecer algo que llamamos vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y esto va a reducir el flujo en hasta un 50% al pulmón que no se está ventilando, donde están operando. Y esto consigue reducir el SUNT de un 30 a un 50%. Siempre que vamos a ventilación unipulmonar se recomienda una fracción inspirada de oxígeno alta, entre 0,8 y 1, porque así además el pulmón que no se va a ventilar se colapsará antes. Se considera el peso ideal del paciente de unos 4 o menos mililitros por kilo para ventilar el pulmón unipulmonar, el que no se está operando. Y podéis utilizar CPAP, pero esto lo tenéis que negociar con el cirujano, porque a veces incluso una CPAP máxima de 5, que es lo que recomiendan, para aumentar en el pulmón que se está operando, puede molestar al cirujano a la hora de operar. ¿Cuánta PIP debemos poner en el pulmón que estamos ventilando? La necesaria para prevenir la formación de atelectasias, pero tampoco nos podemos pasar, porque si nos pasamos, entonces incrementaremos la presión demasiado y esto puede aumentar el shunt hacia el pulmón que no está siendo ventilado. Cuando hablamos de shunt, tenemos un shunt anatómico, que es el que nos pasa a todos nosotros, sin estar en ventilación unipulmonar, que se considera que es un 2 a 5% del gasto cardíaco. ¿De dónde viene esto? Del drenaje venoso de la pleura, de los bronquiolos no respiratorios antes de la división 17, de las venas de Tevesio, del corazón. Entonces, si queremos cuantificar el shunt, podemos hacer un ejercicio en el que nos inventamos un modelo de perfusión bicompartimental ideal, donde tienes un intercambio gasoso ideal, que es el gasto cardíaco total, y en el otro, todo esto que hemos hablado antes es el 2 a 5% que está shuntando y no pasa por los alvéolos. Entonces, para cuantificar el shunt nos viene esta fórmula, donde básicamente tú tienes el contenido de oxígeno capilar, que es 100%, que es este, que es el que se encuentra aquí, que es una vez la sangre llega al alveolo, se intercambia el oxígeno aquí, y aquí es donde tenemos el contenido de oxígeno capilar. Este contenido de oxígeno capilar se mezcla con el del shunt y entonces nos da el contenido de oxígeno en la sangre arterial, ¿de acuerdo? Y en cambio, el otro que viene es el contenido venoso, que es justo antes de oxigenarse. Entonces, es muy importante en anestesia torácica que entendamos que el contenido arterial de oxígeno viene dado por la hemoglobina, la saturación y la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno en la sangre. Pero la presión parcial prácticamente no tiene, la PaO2 no tiene prácticamente importancia porque la fórmula está multiplicada por esto. Entonces, los determinantes básicos van a ser la hemoglobina del paciente es buena, la saturación es buena, mi contenido arterial de oxígeno es bueno. Si hacemos un ejercicio en el que entendemos que la concentración de la hemoglobina es uniforme a través de todo el sistema vascular, podemos hablar que el contenido arterial equivale a la saturación. Si sustituimos en la fórmula el contenido por saturación, nos viene a dar que una saturación perfecta del 1 o del 100%, como lo quieras ver, menos la saturación arterial de oxígeno, dividido por la saturación perfecta menos la saturación venosa de oxígeno, que eso lo puedes hacer en una gasometría venosa y una gasometría arterial, y la división entre los dos te da el porcentaje de shunt. Y aquí abajo tenéis un ejemplo por si luego queréis practicar. Importante, se establece shunt, por lo tanto hay hipoxia. Cuando se establece hipoxia, aparece la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces, en minutos, fase 1, literalmente 2-3 minutos. Nosotros no vamos a ver esta hipoxia. ¿Por qué? Porque estamos con una fracción inspirada de oxígeno al 100% y eso te va a dar como mínimo de 4 a 6 minutos de preoxigenación. Pero con esa hipoxia se establece la vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿de acuerdo? Entonces, empieza poquito a poco, va subiendo hasta que se establece la fase 2. ¿Dónde se establece esta fase 2? Normalmente alrededor de los 40 minutos. ¿Y por qué es esto importante? Cuando yo pongo un paciente en ventilación unipulmonar, a los 40 minutos es cuando yo hago una gasometría. Miro dónde está mi saturación. Si mi saturación es buena, intentaré reducir la oxigenación. Y ahora os diré por qué. Si estamos en un caso y necesitamos aumentar la presión, tenéis que entender dos cosas. Lo recomendado es utilizar norepinefrina o fenilefrina. ¿Por qué? Porque estos aumentan la vasoconstricción pulmonar hipóxica.
Por el cambio, la dobutamina, la epinefrina, la dopa y la isoprenalina la atenúan, lo cual no queremos en esta situación. Otras cosas que atenúan la vasoconstricción pulmonar hipóxica es la acetazolamida, que la conoceréis porque se utiliza en la medicina de montaña para el mal de altura, o el óxido nitroso inhalado, los esteroides, si damos dexametasona para prevenir náuseas y vómitos, es una cosa que debemos considerar cuando hacemos ventilación unipulmonar. Inhibidores de la fosfodiesterasa, prostaciclinas, antagonistas del calcio, AINES y anestésicos inhalados. ¿Cuán importante es el anestésico inhalado para la vasoconstricción pulmonar hipóxica? Pues los agentes inhalatorios a 1,3 max, que es normalmente para que no se mueva el paciente con el estímulo quirúrgico, disminuyen hasta un 30% la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Si decidís utilizar menos MAC, la pueden tolerar porque tiene un efecto menor, pero normalmente la anestesia total intravenosa es más recomendada en cirugía torácica. Cuando tenemos altas concentraciones de oxígeno, también pueden inhibir la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que en cuanto podamos en esos 40 minutos, si tenemos una saturación buena, disminuyes al 70, al 60%, evitas la formación de atelectasias, ¿de acuerdo? Si tienes un bajo gasto cardíaco y una baja saturación venosa mixta, esto va a aumentar la vasoconstricción pulmonar hipóxica, pero esto no es un estado que nos ayude en cirugía torácica. Cualquier cosa que utilizáis para vasodilatar, nitroprusiato, nitroglicerina o broncodilatadores disminuyen la vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿de acuerdo? Y los inhibidores de la coxipropanolol la aumentan. Entonces, cuando hacemos ventilación unipulmonar es importante, si tenéis, que entendáis que hay un oxygen delivery que es crítico para un paciente, entre 6 y 8 mililitros por kilo. Y el oxígeno delivery no es más que el gasto cardíaco por la concentración arterial de oxígeno. Desgraciadamente, si no tenemos un swan gas, no vamos a poder utilizar esto, y aun teniendo medidas no invasivas, tampoco, porque utilizando LICO o Vigileo no vamos a poder medir el gasto cardíaco porque tenemos el tórax abierto normalmente para estas indicaciones. Lo importante es que os recordéis que el contenido arterial de oxígeno normal es entre 12 y 22. Si hacemos un ejercicio para intentar pensar en esto, si tienes un paciente con un gasto cardíaco normal que tiene 70 kilos de peso y una hemoglobina de 10, pero ha estado previamente expuesto a bleomicina, riesgo de fibrosis pulmonar. Entonces, ¿hasta cuánto puedo permitirme bajar la saturación en este paciente para mantener una liberación de oxígeno a los tejidos mínima para prevenir fase anaerobia? Pues entonces, un ejercicio que puedes hacer es, nosotros sabemos que el contenido crítico es entre 6 y 8 mililitros por kilo. Por lo tanto, asumiendo un mínimo, si ponemos entre 6 y 8, cogemos 7, eso significa que necesitas unos 40 mililitros de oxígeno por minuto. Si esta es la fórmula para calcular el oxygen delivery y tienes aquí el contenido arterial de oxígeno, si hacemos las matemáticas nos sale que hasta 12,25 sería lo mínimo, a pesar de que esto es por debajo de lo normal. En este paciente en concreto, con esta hemoglobina y este gasto cardíaco, sería lo mínimo para prevenir que el paciente empezase a tener privación de oxígeno a los tejidos. Y entonces, si aplicas la fórmula y descartas la PO2, porque básicamente no tiene ninguna influencia, y solo coges la hemoglobina y la saturación, tú lo que quieres saber es la saturación para este contenido arterial de oxígeno. ¿Sabes esto? ¿Sabes la hemoglobina del paciente? Entonces solo te queda descartar. Entonces te está diciendo que cualquier cosa por debajo del 91% en este paciente te estaría dando una fase anaeróbica para el paciente y una deprivación de oxígeno para el paciente de lo peligroso que es. Entonces, cualquier cosa por debajo de ahí, deberías decirle al cirujano que parara para hacer ventilación bipulmonar y darle tiempo para intentar no hacer concentraciones altas de oxígeno. Simplemente para acabar ya, todos sabemos que durante estos casos nos forman atelectasias. Esto es un paper que salió hace poco que tiene una revisión muy interesante de atelectasias, por si estáis interesados. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un solo pulmón? ¿Reclutamos el pulmón? ¿Cuál es la PIP óptima una vez reclutamos? Entonces, yo os quiero introducir este artículo que se publicó en 2014 en Anestesia y Analgesia, basado en un protocolo publicado en el British Journal un par de años anteriores. Estos chicos lo que hacen es presión control, empiezan, frecuencia respiratoria de 15 y PIP,
y empiezan a subir la PIP progresivamente. Presión control, y ahí la tiene. Entonces empiezan poco a poco a subir la PIP y la presión control cada 10 ventilaciones. Entonces empiezan 10 de presión control, 15 respiraciones por minuto, 10 de PIP. 15 de presión control, 15 respiraciones por minuto, 10 de PIP. 15, 15 y 15. Luego 20, 15 y 15. Hasta que llegan a 20 de presión control, 15 respiraciones por minuto y 20 de PIP. Ahí hacen 20 respiraciones. Mientras están haciendo esto, en el ventilador miran la compliancia dinámica, que normalmente es bajita si tienes atelectasias. Después de hacer la maniobra de reclutación, empiezas a bajar 2 centímetros de agua progresivamente la PIP cada 10 respiraciones y de esta manera la complianza empezará a subir hasta que alcances una confianza máxima. Y cuando bajes la PIP a un valor determinado, la complianza volverá a bajar. Entonces sabías que la PIP anterior, esa es tu optimal PIP y ahí es donde la tienes que dejar. Con este tipo de maniobras son muy tediosas porque lleva como 2 minutos y medio cada fase, pero lo toleran mejor hemodinámicamente y tiene mejor pronóstico y menos complicaciones pulmonares en los pacientes con ventilación unipulmonar. Pues esta es toda la clase. Espero que os haya gustado y por favor, todas las preguntas que queráis, estoy aquí para responderlas. Bueno, primero, doctor Jacobo, primero los saluda Lucas Ochoa, vocal cultural de SADEA. Yo voy a estar a cargo de dirigir este pedazo que van a ser las preguntas. Vamos a hacer las preguntas por medio del chat. Durante la charla hemos estado recogiendo muchas preguntas o algunas preguntas que hemos tenido. Primero, agradecerle al doctor Jacobo por esta charla. Muy buena, muy completa, muy amplia, increíble que uno pueda abarcar tanto en poco más de una hora y pues yo creo que muy chévere porque además nos mostró desde la fisiología con los cálculos fisiológicos que a muchos de nosotros nos gustan. Entonces, recuerden por el chat, yo ya voy a empezar a contarles que nos han ido preguntando y vamos a transmitirle al doctor Jacobo. Entonces, la primera pregunta, el doctor Alejandro Pérez nos pregunta, bueno, ¿en qué momento nos recomendaría retirar la guía metálica de los tubos de doble luz? Que si es mejor retirarla una vez pasamos la glotis o una vez está el tubo posicionado. Yo creo que es una excelente pregunta. Y yo lo que siempre hago, y es lo que le digo a mis fellows, en el momento que pasamos las cuerdas vocales y mi balón azul está pasado la cuerda vocal, retiro la guía y entonces giro 90 grados hacia la izquierda y entonces lo bando. Sin la guía. Perfecto. Mucho menos riesgo de hacer daño a la vía aérea. Yo ahí adiciono una pregunta y es, ¿en algún momento le da algún tipo de forma a esta guía? ¿La utiliza también como una guía metálica de intubación convencional? Yo lo que intento hacer es oriento, sobre todo si es un tubo de doble luz izquierda, lo oriento con la forma curvada de un tubo simple, basándome solo en la rama bronquial del tubo. No tengo en cuenta la traqueal. Entonces esto lo pongo como si fuera mi J se va a hacer en la rama bronquial. Y en el momento en que paso las cuerdas, retiro la guía y entonces giro a la izquierda 90 grados y entonces lo avanzo. Yo es lo que recomiendo. Funciona muy bien. Perfecto, muy bien. De otra pregunta que teníamos, que venimos recogiendo y es, usted nos mencionó algo sobre el uso del videolaringoscopio, sobre todo pues el videolaringoscopio, la inserción de tubos de doble luz. Definitivamente es más difícil utilizar o intubar con un tubo de doble luz y básicamente es que nos amplíe un poquito sobre el uso de estos videolaringoscopios para la intubación, qué tanto los utiliza, prefiere más bien si tiene algún predictor de veredad difícil pensar en utilizar un bloqueador bronquial, denos algunas luces. Pues sinceramente, nosotros cuando tienes que intubar con videolaringoscopio y un tubo de doble luz,
muchas veces no es sencillo. ¿Por qué? Porque normalmente en el videolaringoscopio tú no haces la maniobra de la laringoscopia para subir arriba. Cuando no subes arriba, no dejas tanto espacio, entonces tienes menor espacio. Y con el tubo de doble luz se hace más difícil. Nosotros cuando tenemos una vía aérea difícil, electivamente, ponemos un tubo simple con videolaringoscopio, catéter de intercambio de tubo, sacamos el tubo simple y con videolaringoscopio visualizando ponemos el tubo de doble luz. Eso es lo que hacemos por protocolo en el hospital, en el Toronto General, que es donde yo trabajaba. Y va bien. ¿Puedes poner un tubo de doble luz con videolaringoscopio? Sí, puedes. Pero el problema es que muchas veces, si es una vía muy anterior, tú tienes que poner el videolaringoscopio y tú realmente no estás haciendo la maniobra de laringoscopia, ¿no? Entonces lo ves, pero te es muy difícil guiar un tubo de doble luz así. En cambio, un tubo simple, si tienes el preformado, si utilizáis CMAC, puedes utilizar tu preformado. Si tienes un Glidescope que tiene una curvatura mayor, os recomiendo siempre utilizar el estilete de Glidescope, que es muy rígido y que te permite llegar a esas posiciones. Perfecto. Muy bien, muy claro. Yo creo que la opción del intercambiador es muy, muy buena. Bueno, nosotros tenemos que tener varios factores en mente. Si bien nosotros no es frecuente que utilicemos tantos tubos de doble luz, perdón, digo bloqueadores bronquiales, para nuestros servicios, pues tenemos que tener un factor que es el precio y pues la funcionalidad y las prestaciones que estos equipos nos dan. De los bloqueadores bronquiales que tenemos, ¿cuál escogería, cuál nos recomendaría que fuera suficientemente versátil y a un costo razonable? Yo creo que si tenemos que elegir solamente uno, Sí, yo tendría el Easy Blocker. Mis compañeros que perfecto. muchas veces me han pedido ayuda necesito hacer un aislamiento pulmonar, vente al quirófano, por favor, échame una mano. Y cuando voy allí, ponemos un Easy Blocker y ellos siempre dicen que es lo que más sencillo les resulta. Dicho esto, el Easy Blocker tenéis que acordaros de los 4 centímetros por encima de la tráquea, de la carina, porque si no estás por encima, te será muy difícil separarlos. Yo personalmente, si tuviera que comprarlo yo, utilizaría el Fuji, porque me encuentro muy cómodo con él, me parece que es el más fácil de utilizar, pero igual que os digo esto, es muy caro y no es tan Sí, fácil como el City Blocker. Si tengo que ser honesto, me iría al Easy Blocker, posiblemente. Porque te vale para la derecha, perfecto, para la izquierda, es sencillo, lo pones en el tubo y ya está, no te tienes que preocupar de nada más. perfecto. Muy bien. El doctor John nos pregunta, no es infrecuente que nosotros tengamos una cirugía de tórax, necesitemos un tubo de luz y al final pensemos en que el paciente se tenga o que ir intubado o que de pronto lo extubemos, pero que sea más fácil extubarlo con un tubo convencional. ¿Qué recomendaciones nos da para ese paciente que se va a ir intubado para la unidad de cuidados intensivos? Es decir, utiliza nuevamente un intercambiador de tubo y también si cree que de pronto vale la pena hacer un cambio por un paciente que de pronto vaya a ser difícil de extubar, hacer un cambio por un tubo convencional para facilitar la extubación. Um, yo creo sinceramente, si pensamos solo en la cirugía postoperatoria, yo personalmente siempre prefiero tener un tubo de doble luz porque me es más sencillo de manipular el paciente con el tubo de doble luz. Puedo succionar, puedo hacer un bloqueo de la zona selectiva que quiero, es mucho más sencillo. Y entonces al final de la cirugía, incluso siendo un Cormac 1, incluso siendo la vía aérea más fácil del mundo. Y lo hacemos sistemáticamente en los trasplantes de pulmón, que a lo mejor nos tiramos 12 horas. Cuando acabamos la cirugía, ponemos el catéter de intercambio del tubo de doble luz, videolaringoscopia, retiramos el tubo de doble luz y avanzamos el tubo unipulmonar. Yo es lo que recomiendo siempre. Si piensas que como el paciente va a necesitar ventilación después de poner un único tubo y quieres utilizar un tubo o un bloqueador bronquial,
es una técnica excelente. Pero, repito otra vez, los bloqueadores bronquiales durante la cirugía te van a dar más problemas, se van a desplazar más, vas a tener que poner el fibro y vas a tener que mirar por qué se ha desplazado, por qué se me ha ido un poquito más a la derecha, tengo que hinchar un poquito más el balón. Eso es una cosa que tienes que considerar también. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta. Perfecto, muy bien. Voy a intentar evacuar la mayor cantidad de preguntas, las que sean pues parecidas, voy a ir intentando agruparlas, pero por aquí hay una que me parece muy interesante, que no es un panorama que para nosotros sea tan extraño, y es que qué recomendaciones nos da para las instituciones o para los anestesiólogos que damos anestesia para cirugía de tórax y no contamos con un fibrobroncoscopio. ¿Alguna experiencia, alguna recomendación? Es difícil, es difícil. Sinceramente, es que el problema de ni siquiera un fibrobroncoscopio portátil, porque muchas veces ahora, incluso con los videolaringoscopios, tenéis la opción de tener un fibrobroncoscopio adosado también al CIMAC o al GlideScope, pero si no dispones de nada y tienes que hacer intubación sin fibrobroncoscopio, yo sigo recomendando lo mejor. Yo no me iría a un bloqueador bronquial, no tiene sentido. Me iría a un tubo de doble De luz y en acuerdo. el peor de los casos siempre puedes poner un tubo simple y hacer ventilación unipulmonar en el pulmón derecho. Si el lado que quieres aislar si el lado que quieres aislar es el izquierdo. Si no es este el caso, un tubo de doble luz izquierdo sería mi contestación. De acuerdo. Yo creo que es la práctica que pues muchos donde nos dicen, bueno, no, es que está en mantenimiento el fibro, en este momento no funciona o no lo tenemos disponible, es lo que terminamos haciendo. Muy bien. Una pregunta que al menos en mi conocimiento no contamos con Easy Blocker aquí en Colombia, al menos pues donde yo laboro no está. Pero nos preguntan si normalmente se encuentra en compañía de otro colega o si lo hace solo cuando va a posicionar un Easy Blocker. No. De hecho, muchas veces por teléfono, estando yo en otro quirófano, me han llamado y me dicen, oye, estoy abriendo esto y a lo mejor yo no me puedo mover del quirófano. Y le digo, mira, simplemente ábrelo, asegúrate. Eso es la clave en el Easy Blocker, es que el tubo esté suficientemente separado de la carina, y cuando lo ponen, como tienen el fibro y lo están viendo en directo, ¡pum!, se queda allí clavado en la carina y entonces utilizan uno o el otro. Perfecto, queda muy claro, muy bien. Bueno, hay una preocupación que no es infrecuente. Trabajo en un sitio donde se hace pues un buen volumen de cirugía torácica, pero soy un anestesiólogo ocasional de la cirugía torácica, y hay una dificultad que casi siempre tengo, y es que cuando posiciono muy bien, verifico mi tubo de doble luz con fibrobroncoscopia, quedo muy contento, pero giro mi paciente y mi paciente pierdo el aislamiento o parte del aislamiento que había logrado. ¿Algún truco, alguna recomendación que nos pueda compartir con relación a esto? Yo lo que siempre recomiendo es, una vez tienes el paciente en supino y tienes el tubo endotraqueal y haces la ventilación, incluso tanto para un bloqueador bronquial como para un tubo de doble luz, inflas el balón y chequeas que está bien situado, pero para mover el paciente y girarlo, dos cosas. Quito el aire del balón bronquial, lo desinflo y avanzo 1 centímetro. Siempre 1 centímetro. Y entonces le doy la vuelta, cojo el fibro, chequeo que esté en buena posición, inflo entonces y ahí es cuando hago el aislamiento. Yo no intento no clampar el pulmón cuando está en supino, lo intento hacer cuando está ya de lado, porque dos cosas. Cuando está en supino no me voy a beneficiar de la gravedad, cosa que cuando lo tengo en lateral sí que me va a beneficiar. En el momento que yo me voy en decúbito lateral derecho, si van a operar el pulmón izquierdo, toda esa presión me va a dar una mayor presión en el pulmón de abajo. Y entonces ya sé que esa es la posición donde mi paciente va a estar.
porque muchas veces la cabeza va así, en vez de estar así cuando está en supino, y simplemente haciendo este movimiento, parte del tubo se retira y entonces sale el bloqueador bronquial. Entonces, yo lo que recomiendo es que siempre reviséis la posición del tubo una vez ya está en la situación donde toca. Perfecto. Queda muy claro, me parece muy bien. Una duda pequeña cuando se nos estaba hablando de esto que me pareció muy interesante. En algún momento he intentado posicionar un bloqueador bronquial a través de una traqueostomía y me ha parecido pues considerablemente difícil. Me parece muy buena la recomendación que nos da de pues retirar la traqueostomía y a través de la ostomía avanzar un tubo, aquí lo llamamos anillado pues o protegido, pero ¿qué tubo utiliza alguna particularidad con ese tubo? Y lo otro es que es frecuente que ese tubo uno se anime y lo avance bastante. Pero, ¿qué recomendaciones nos da para esta técnica cuando tenemos la situación de que no, de que tenemos una traqueostomía en posición, pues con una ostomía madura? Mi recomendación cuando tenéis una traqueostomía en posición es que utilicéis ¿cómo lo llamamos este? Un armor tube, un tubo anillado. Sí. ¿Y ¿Por qué? algún Porque tamaño? sí, yo iría, depende de lo que quieras poner. Si quieres poner el tubo Sí, y luego, claro, ese es o sea, en función, necesitas como mínimo un tubo del 8. ¿Por qué? Porque te va a dar más espacio para poder manejarte con el fibrobroncoscopio y con el bloqueador bronquial a la vez. En el momento hay algunos bloqueadores bronquiales que 7,5 te lo acepta y 7 te lo acepta, pero va a ser más complicado. Yo siempre que puedo pongo un 8. Claro, ¿me lo permite esta traqueostomía? Si es una mujer pequeñita, pues a lo mejor no. Entonces tengo que irme a un 7,5 y pasarlo un poco mal intentando colocarlo. Pero yo me iría a estos. Estos es porque tú vas a entrar desde aquí y vas a tener más o menos un ángulo mucho más agudo que cuando sale de la boca. Entonces lo que no quieres es que se acode el tubo. Y sobre todo porque se puede acodar dentro de la traqueostomía y tú no lo ves. Y entonces esto te puede pinzar. Entonces la recomendación es que utilicéis un tubo anillado, lo coloquéis y entonces a partir de ahí vayáis con el fibro y el bloqueador bronquial para proceder a la ventilación selectiva. queda muy claro, muy bien. Em, Doctor Jacobo, hay un pedacito que lo vamos a aterrizar todavía aún más a nuestra realidad en algunos sitios, y es que uno conversa con el cirujano de tórax y él le dice, no, no, tranquilo, no le cambies el tubo. El paciente viene a la UCI, lleva varios días entubado, y él le dice, no, le vamos dando apneas con el tubo convencional y vamos haciendo el procedimiento que lo que necesitamos. Esta práctica no es infrecuente, en algunas ocasiones nos pasa acá. ¿Alguna recomendación o tip que nos tenga para, pues, para mejorar nuestra situación? Mm, Yo, es que esa pregunta, eso es, Sí, yo voy a ser sincero, yo sí, tengo cirujanos que son muy famosos y que hacen muchos trasplantes y mi relación con ellos ha sido siempre excelente y tengo muy buena comunicación. Yo creo que tener una comunicación fluida con el cirujano es básica. No nos podemos de dejar acuerdo. avasallar por el cirujano y luego el cirujano tiene que estar todo el rato en contacto conmigo, porque muchas veces el cirujano es el que te va a decir, mira, Jacobo, necesito manipular ahora, seguramente se te vaya a desplazar el tubo. Y él te lo avisa, pero tú tienes que tener un contacto continuo, porque si no, tú de eso no lo ves. Y yo lo que sí que hago, yo no me siento en la silla, no puedo, entonces necesito estar mirando siempre por encima del telón a ver qué están haciendo, porque si mi ventilador empieza a Sí, pitarme y noto presiones, no sé si es que he perdido la vía, el tubo se ha descolocado, hay un mucus plug, hay un tapón de moco o realmente es porque él está poniendo la mano y me está comprimiendo y por eso me está dando vías en el pulmón. Entonces, yo creo que la comunicación tiene que ser básica con el cirujano. No puedes estar en un equipo de anestesia torácica si tú no te fías de él y él no se fía de ti. me parece fundamental y pues veo que cuando lo hago es prácticamente la mitad de nuestro quehacer, es la comunicación fluida con nuestros cirujanos. Muy bien. ¿Alguna recomendación
para la anestesia torácica y el aislamiento pulmonar con pediatría? Si utiliza algún bloqueador bronquial en especial, o algún tip que nos pueda brindar. Yo tengo que ser honesto en esto, y yo he hecho pediatría, he hecho anestesia torácica de pediatra cuando era un residente. Desde 2008 no he hecho ningún niño. Ni en Toronto General tenemos niños, ni en Sunnybrook hacemos niños tampoco. Entonces no creo que sea la persona más indicada de dar ninguna recomendación acerca de cómo hacer un aislamiento pulmonar en un niño, porque es que no lo he hecho en los últimos 15 años. Doctor Ajao, muy claro, muy bien. Bueno, nos hacen una pregunta sobre los modos ventilatorios para la ventilación unipulmonar. ¿Utiliza Ujú. alguno en especial? ¿Nos recomienda pues mantener, o hay muchos cirujanos que son, no, mi paciente que tiene que estar durante todo el procedimiento 100% relajado? Bueno, en fin, ¿qué recomendaciones nos puede dar en cuanto a a los modos ventilatorios para la cirugía del tórax? Nosotros, nosotros hemos hecho bastante investigación en esto, porque Sí, siempre tienes cosas buenas, cosas malas. En Norteamérica se utiliza muchísimo la ventilación por presión control. La ventilación por sí. presión control, yo creo que la principal limitación es, primero, no sabes la presión plató, y segundo, que con la manipulación quirúrgica o la compresión del pulmón, por así decirlo, si aprietan el pulmón, aunque estén operando en el otro pulmón, pero se transmite muchas veces de las presiones que hacen ellos o de las manipulaciones quirúrgicas, entonces puedes hipoventilar el paciente. Con la ventilación volumen tienes una presión plató, que es lo que siempre he aprendido yo en intensivos, y sabes exactamente cuánto le estás dando, pero el problema de la ventilación volumen es que muchas veces tienes que subir las presiones para conseguir el volumen que quieres, y durante una cirugía esto se puede falsear. Mi método preferido, y la investigación que he hecho acerca de los papers que publican en esto, para mí el mejor método para ventilación unipulmonar es la presión control con volumen garantizado. Entonces, Perfecto. esto es un sistema de ventilación que lo que va a hacer es, el software del ventilador va a proporcionar un, eh, un breath, una ventilación del pulmón por volumen, y entonces va a asesorar la curva de volumen y va a identificar cuál es la mínima presión control para conseguir ese volumen. Entonces es como mantener, asegurar el volumen a pesar de que estés haciendo una ventilación por control. Y luego lo otro que siempre recomiendo es que en el ventilador tengáis puesta la complianza dinámica, porque entonces yo puedo ver cómo cambia, puedo saber cuál es la que tenía el paciente en el momento en que lo entubo en supino, cuando lo pongo de lado cómo me cambia, cuando llevo un tiempo prudente en ventilación unipulmonar, si ese pulmón de abajo se me está quedando atelectasiado, entonces mi complianza va a disminuir, y entonces sé que tengo que hacer un reclutamiento. Entonces eso me da a mí mucha información, y luego es una manera también de tener el volumen inspiratorio y el volumen expiratorio, además de todos los parámetros. Creo que es clave para saber si hay una fuga en el balón, si estoy perdiendo, o si puedo tener cualquier otra cosa. Esa es mi recomendación. Perfecto, muy bien. Bueno, yo creo que muy agradecidos estamos todos por esta charla. Es muy gratificante, muy agradable este espacio que nos pudo dar. Yo creo que estamos cerca de las 10 de la noche allá donde usted se encuentra, y pues suficiente para que podamos descansar. También nosotros que estamos un poco más temprano, pero lo mismo. Quería agradecerle al doctor Luis Chaparro porque nos hizo el puente, nos hizo la ayuda para podernos contactar con usted y que nos ayudara con esta charla tan chévere. Y quiero recordarles que esta charla va a estar grabada y montada en el canal de YouTube de SADE Académico. A todos muchísimas gracias. Quiero recordarles que existen
los canales de comunicación de SADEA con nosotros. Cualquier duda que tengan, la podemos canalizar. El doctor nos deja por aquí el correo electrónico, y si no, también a través de SADEA la podemos resolver. Y recuerden, pues esto ya sí es de parte mía, guarden el 8 de octubre, es la celebración del Día del Anestesiólogo, vamos a pasar muy bueno, vamos a volver a la presencialidad, y el 16 de julio viene curso de asados, entonces también tengan ese espacio presente. Doctor Jacob, muchísimas gracias nuevamente, a todos un muy buen descanso y una feliz noche. Un placer y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor.